Administrador al Día es el canal de YouTube diseñado para estudiantes y profesionales en ciencias administrativas, económicas y contables que desean fortalecer sus conocimientos. Para nuevos contenidos no olvides por favor suscribirte dándole like en la campanita. En este ejercicio dinámico y consolidado que vamos a presentar en nuestro plan de acción, recogeremos los aspectos más importantes de los procesos básicos y realizados anteriormente con la lectura, la auditoría de los balances, estados de resultados, el análisis horizontal y el análisis vertical, la estimación de los pronósticos, con el fin de poder llevar a materializar cada uno de los aspectos más importantes que se constituirán en la estrategia de juego para cada uno de los equipos. El objetivo principal del plan de acción es que cada uno de los estudiantes tenga argumentos suficientes para poder participar activamente del trabajo colaborativo con su grupo, de tal forma que establezcan criterios de valor, juicios que permitan llevar una consolidación gradual del grupo para planear una estrategia de forma conjunta, que les permita a todos el mejor desarrollo del juego en el simulador de Tempomat. En esta explicación haremos un ejemplo práctico de cómo deben diligenciar el plan de acción y cuál es el objetivo al cual se busca que cada uno de ustedes como estudiantes de forma individual puedan consolidar cada uno de los conocimientos adquiridos en los elementos anteriores. Para eso es necesario que ustedes tengan los informes que hemos elaborado durante todo el desarrollo de la asignatura, desde el libro guía que les permitirá consolidar alguna información básica, sumado con los pronósticos y los diferentes métodos utilizados en los mismos. Pasaremos a la utilización del análisis vertical y el análisis horizontal, posteriormente a los análisis de correlación y determinación para establecer cuáles serán los objetivos que tendremos dentro de nuestro plan de acción. La primera plantilla que ustedes verán se titula matriz inicial. En esta matriz inicial ustedes deben diligenciar de forma continua y consecutiva cada una de la información de las variables que ustedes van a analizar. En este ejercicio se establecen 7 diferentes variables que pueden ser el resumen de las variables o de las cuentas y subcuentas que le generen interés en el plan de acción. Recordemos que ustedes deben establecer estas cuentas basadas en una información teórica que hayan desarrollado en la lectura de la cartilla propia de la dinámica de la industria Tempomat. Adicional a eso, información de cuentas y subcuentas que le generen interés, recopilando información de los diferentes informes que hemos elaborado. Para esto se elaborará un ejercicio general con el fin de que ustedes conozcan cómo se va a diligenciar cada uno de los formatos y al final consolidarlo en un plan estratégico. En la matriz inicial indicaremos los nombres de cada una de las variables. En la parte que está en letras azules ustedes digitarán los valores que tienen correspondientes a los trimestres desde el 1 hasta el 8 de las cuentas que tienen analizadas. Como podrán ver en la parte superior encontrarán los valores de las acciones correspondientes a cada uno de los periodos, del 1 al 8. En la letra que encuentran en el costado será una plantilla que ustedes continuarán alimentando una vez tomen las decisiones y reciban los correspondientes resultados de las mismas. Para este ejemplo tomaré una cuenta que se llama ventas. Para esto entonces tomaré los valores originales de los informes detallados. Para esto entonces las reemplazaré de la variable 1 en la que se desempeña y cada uno de los valores correspondientes desde el periodo 1 hasta el periodo 8. Recuerden que esta variable es un ejemplo pedagógico para el entendimiento en cuanto a cómo diligenciar la plantilla. Ustedes reunirán los diferentes elementos para escoger cuáles serán las variables que formarán parte de su plan de acción. Tomaremos como ejemplo las ventas. En la segunda parte diligenciarán el resto de las variables correspondientes al análisis tanto teórico como estadístico que ustedes han desarrollado. Para esto, automáticamente en la pestaña que se titula Gráfica de análisis, automáticamente se genera una relación gráfica entre el valor de la acción, que recuerden que es el único medidor de desempeño que tendrá cada una de las empresas frente a la industria a la cual pertenece. Automáticamente nos acaba de graficar los valores correspondientes a las ventas netas. Recordemos en el análisis de correlación las correlaciones y las diferentes relaciones que establecimos entre cada una de las variables frente al valor de cada una de las gráficas que vayamos estableciendo. Para esto, entonces haremos un análisis detallado de la relación proporcional que existe entre el valor de la acción y para este caso el valor de las ventas. Automáticamente cada vez que ustedes ingresen cada una de las variables a analizar de la gráfica se retroalimenta y se actualiza para que ustedes puedan evidenciar cada uno de los campos. Para este análisis entonces estableceremos los diferentes niveles de proporcionalidad, correlación, determinación y las diferentes variables que se presentan
frente a estos análisis. Para esto, entonces, diligenciaremos la información correspondiente al plan de acción. Y ya llamado plan de acción, diligenciaremos las diferentes relaciones que existen entre cada uno de los trimestres y la variable de acción frente a la variable que hayamos escogido. Para esto, establecemos si existe evidencia gráfica para establecer una relación causa-efecto que nos permite generar información adicional sobre la toma de decisiones en diferentes periodos. Como podemos evidenciar acá, nos encuentra detallado entre cada uno, entre el trimestre 1 y el trimestre 2, trimestre 2 y trimestre 3, 3, 4, hasta llegar al trimestre 11 y 12, que serán las últimas simulaciones tomadas. Para esto, entonces, tomaremos en cuenta cada una de las relaciones que establezcamos dentro del análisis gráfico. Podemos observar básicamente que dentro de esta proporcionalidad entre el periodo 1 y 2 existe una correlación de carácter directa entre el valor de la acción y el valor de las ventas, lo que podríamos establecer como una relación de carácter directa o proporcionalmente directa, y así se mantiene en función de cada uno de los periodos. Podemos observar que la relación dependiente entre el valor de las ventas frente al valor de la acción cambia sustancialmente. Este podría ser uno de los factores que podríamos llegar a analizar dentro del aspecto a tener en cuenta en este análisis bidimensional de las dos gráficas. Para lo que tendríamos en cuenta dentro de este aspecto será, en primera instancia, en qué momento la correlación que es directamente proporcional se rompe frente a la variación en función del tiempo. Como evidenciamos directamente acá, podemos evidenciar que hasta el periodo quinto existe una relación directamente proporcional. A medida que el valor de las ventas aumenta, el valor de la acción aumenta. Pero vemos sustancialmente que entre el periodo 6 y el periodo 7 hay un cambio significativo en cuanto al valor de la proporcionalidad. Lo que evidenciamos es que las ventas aumentan sustancialmente en este periodo frente a una relación de crecimiento mucho menor en el valor de la acción. De esta forma podemos establecer cuáles son los parámetros o cuáles son los análisis de tiempo que podemos establecer en función de poder establecer cuáles estrategias debemos asumir como propias de nuestro plan de acción o cuáles estrategias podemos no asumir de las decisiones tomadas por los administradores anteriores. Podemos evidenciar o nos podemos preguntar cuál fue el efecto que generó una caída sustancial en el valor de la acción frente al valor de las ventas. Como podemos ver en esta proporcionalidad, el valor de las ventas cae en una pendiente inferior a la pendiente que cae el valor de la acción. Por otro lado, podremos también establecer que generó un incremento sustancial en el valor de la acción para los periodos comprendidos entre el periodo 5 y 7, que hizo que aumentara sustancialmente el valor de la acción. Pero si nos detallamos un poco más en el análisis gráfico que tenemos para establecer acá, podríamos ver cómo la ecuación de las ventas traspasa significativamente o traslapa significativamente el valor de la acción, lo que significa que un aumento sustancial en el valor de las ventas generó posteriormente un crecimiento sustancial en el valor de la acción, pero no en la misma proporcionalidad. Lo que podemos analizar en este periodo es que significativamente hay una subcuenta que está jaloneando o que está ejerciendo un valor mucho más dinámico frente al valor de la acción de lo que lo está generando el valor de la acción. Recordemos que el valor de la acción es una ecuación de proporcionalidad entre los ingresos y los egresos, que a la luz del análisis financiero nos puede dar la percepción de que al aumentar las ventas se requirió la inversión en otras áreas sustanciales para el reconocimiento o para el incremento de este factor de las ventas, lo que podríamos estar estableciendo como que en estos puntos comprendidos entre el periodo 6 y 7 debemos analizar cuáles son los factores que están ocasionando que las ventas incrementen potencialmente, pero que no estén generando un impacto de la misma proporcionalidad sobre el valor de la acción. Por el contrario, ¿cuáles han sido estas estrategias que hasta este momento han llevado a que las ventas manejen un comportamiento directamente proporcional en una escala similar frente al valor de la acción? Para esto, plantearemos algunas de las hipótesis que vimos en el análisis de correlación para, como se estableció anteriormente, identificar qué estrategias debo adoptar a favor o debo repetir de las administraciones pasadas de la compañía Tempomatic, o por el contrario, cuáles son estas estrategias que debo tratar de mitigar y no repetir para que no genere diferentes efectos.
Para esto entonces identificaremos en el plan de acción cuáles son estas áreas en las que me genera un mayor interés. Como podemos evidenciar, existe una proporcionalidad entre el crecimiento del valor de la acción frente al valor de las ventas, directamente proporcional con unas pendientes fluctuantes, lo que me permite establecer que si no conociera los valores anteriores al periodo 6, podría establecer una correlación mucho más estrecha entre el valor de las ventas y el valor de la acción. Este coeficiente de correlación que determina el nivel de relación existente entre las dos variables cambia significativamente cuando evidenciamos una fuerte fluctuación entre el periodo 6 y el periodo 8, para lo cual cada uno de los estudiantes debe considerar cuál de los aspectos trimestrales debe ser de mayor interés. Para algunos estudiantes, el conservar la tendencia que llevaba desde el trimestre 1 hasta el trimestre 5 puede considerarse en una de las estrategias de acción. Para otros estudiantes, la estrategia de identificar cuáles son los efectos que se generaron dentro del periodo 5 hasta el periodo 8 pueden ser los elementos que forman parte de su plan de acción. Para esto diligenciaremos los trimestres que para nuestro concepto sean interesantes. Para el ejemplo práctico haremos el siguiente análisis. La relación entre el valor de la acción y las ventas dentro del trimestre 1 se consideran de no análisis puntual. Dentro del trimestre 2 y 3 consideramos que sigue una tendencia significativa, pero lo que podemos evidenciar sustancialmente en este periodo es que se da un crecimiento y un descenso del valor de la acción equivalente a una pendiente muy similar, pero vemos que la pendiente de crecimiento dentro del valor de la acción no guarda la misma proporcionalidad de caída frente al valor de la acción, para lo cual podríamos establecer qué decisiones se tomaron dentro del efecto del periodo 2 y el periodo 3 para saber y establecer cuáles fueron las causas que generaron esta caída sustancial sobre el valor de la acción. Para esto analizaremos ese trimestre. Para el trimestre 3 y 4, el comportamiento sigue convirtiéndose en un elemento de interés, pero conserva las mismas propiedades del trimestre 1 y 2, para lo cual entre el trimestre 3 y 4 no estableceremos ningún tipo de análisis. En el trimestre 4 será exactamente igual. Ya si analizamos dentro del ejercicio, a partir de la relación entre el trimestre 5 y 7 frente a la relación del valor de la acción, podemos generar diferentes hipótesis para poder establecer por qué se rompe la cadena de tendencia frente a estos comportamientos correlacionales entre las dos variables, para poder identificar, ya sea por decisiones tomadas dentro del análisis de los administradores o por factores externos, que esta fluctuación no siguió los mismos comportamientos anteriores. Para eso entonces analizaremos las relaciones que sean entre el periodo 5-6, 6-7 y 7 y 8. Para efectos posteriores tendremos en cuenta que una vez alimentemos nuestra tabla, automáticamente la gráfica se corrige para mostrarnos la información correspondiente a los demás periodos. Posterior a diligenciar cada una de las hipótesis, podremos identificar cuáles son las variables que más fluctuaciones tienen o que mayor interés nos genera dentro de la tabla. Para esto nos dirigiremos a la tabla de relaciones. En la tabla de relaciones podremos establecer los tipos de relaciones existentes entre cada una de las relaciones que hemos establecido previamente. Para el ejemplo puntual que estamos viendo es el valor de la acción frente a las ventas netas. La primera información que debemos diligenciar es el tipo de relación existente entre la gráfica. Para esto entonces miraremos qué tipo de relación existe entre las gráficas en mayor porcentaje. Podemos identificar que en la mayoría de los escenarios analizados dentro de esta gráfica de comparación podemos identificar un comportamiento de carácter directamente proporcional, lo que significa que a medida que el valor de las ventas aumenta, vemos una correspondencia frente al valor de la acción. Lo que vemos que un aumento directo dentro del valor de las ventas es una proporcionalidad directa frente al valor de las acciones del mercado, y así sucesivamente dentro del ejercicio de la comparación de la gráfica, para lo cual podemos establecer que las dos gráficas tienen un comportamiento directamente proporcional. ¿Cuántos periodos analizaremos dentro de las hipótesis?
Para esto entonces seleccionaremos el número de trimestres que consideramos que existe una relación de interés frente al análisis del plan de acción. Para eso estableceremos que serán 3 periodos los cuales analizaremos. Posterior a esto nos está identificando o nos está solicitando información del coeficiente de correlación para establecer el nivel de correlación o el nivel de afinidad que tiene la relación directa entre las dos gráficas. Para establecer el coeficiente de correlación trataremos en lo posible de obtener la información de los análisis anteriores. Para eso nos guiaremos sobre el índice de correlación establecido entre estas dos variables. Entre el valor de la acción y el valor de las ventas es equivalente a 0,2030, para lo cual diligenciaremos ese dato dentro de nuestra plantilla. Para esto nos establece que por favor le demos un tipo de correlación existente a este valor. Mirando la tabla de correlación podemos identificar que la correlación es de carácter correlación débil. Continuaremos con el planteamiento de las hipótesis. Las hipótesis son aquellas conjeturas iniciales que el estudiante debe establecer sobre la proporcionalidad o la relación directa que existe entre una variable frente a la otra. En este caso, la relación que existe entre una cuenta o una subcuenta frente al valor de comparación del factor del valor de la acción. Esto significa que al analizar el comportamiento entre el valor de la acción y las ventas netas, podemos establecer que existe una correlación de carácter proporcional o directamente proporcional, pero que existen unos factores dentro del análisis gráfico que nos llaman la atención para establecer cuáles fueron las estrategias que permitieron que este factor se diera. Principalmente las hipótesis las podemos plantear frente a las variaciones significativas que hagan cambiar la tendencia frente a los niveles de relación existentes entre las dos gráficas. Podemos observar acá, podemos identificar en esta gráfica un crecimiento sustancial del valor de las ventas frente a un crecimiento gradual del valor de la acción. Lo que podríamos concluir que en este ejemplo la primera hipótesis es que este crecimiento sustancial se dio por una alta inversión en los factores de publicidad, para lo cual plantearemos dentro de nuestro factor de inversión o nuestro plan de acción la hipótesis correspondiente. Inversión en factores de publicidad. Recordemos que los factores de publicidad que permitieron el crecimiento sustancial de las ventas fueron. Esta podría ser la primera hipótesis que planteo sobre el crecimiento que estoy evidenciando del valor de las ventas frente al valor de la acción. La segunda hipótesis que podría plantear es un crecimiento sustancial en materia del proceso de expansión, lo que significa que para lograr ese aumento en la publicidad, detrás de este fenómeno o detrás de este proceso tuvo que haber habido un proceso de expansión de la planta, ya sea expansión de la misma o compra de una nueva planta. En la hipótesis 2 podríamos establecer que este incremento sustancial en las ventas se dio, aparte de la inversión en factores de publicidad, también por una posible expansión en la producción, lo que significa que tuvo que haber llevado detrás de ello una contratación de personal, una compra de materias primas y un proceso de compra o expansión de la misma planta. Una de las terceras hipótesis que podemos plantear dentro del fenómeno que estamos evidenciando frente a esto es que hemos evidenciado un altísimo crecimiento en los ingresos frente a un jalonamiento parcial hacia abajo del valor de la acción, lo que significa que hubo otra subcuenta que hizo que el valor de la acción no creciera en la misma proporcionalidad de cómo están creciendo el valor de las ventas, lo que significa que aparte de la inversión que hubo en publicidad, la inversión en el crecimiento de materias primas o producción, también pudieron haber habido otros efectos que pudieran jalonear esa variable hacia abajo, como podría haber sido un crecimiento sustancial que se haya dado en la innovación del producto o en las mejoras de dicho producto. Planteadas estas tres hipótesis, podemos establecer la validación de la información inicial de las hipótesis planteadas.
para lo cual se establece que la verificación en la hoja de decisiones corresponde a la validación de la información inicial que estoy corroborando en estas primeras hipótesis. Podemos evidenciar un cambio significativo de cada una de las unidades de la hipótesis inicial. La hipótesis nos plantea que hubo una inversión inicial en proceso de expansión en factores de publicidad. Identificamos que efectivamente en este periodo que estamos analizando hubo una inversión sustancial en los factores de publicidad equivalente a ciertas unidades. 3. Y así completaremos el resto de la información basados en las hojas de decisiones. Podemos evidenciar para este caso que la hipótesis 2, en el trimestre que estamos analizando, no hubo una expansión de planta, por lo cual se desvirtúa nuestra hipótesis. En la hoja de toma de decisión de la hipótesis 3 sí se realizó una mejora que pudo haber potencializado ese incremento sustancial. Dentro de los libros auxiliares podemos encontrar información que valide la inversión que hemos hecho para este factor, para lo cual colocaremos los valores correspondientes a cada una de las inversiones hechas. El valor correspondiente a la publicidad nacional, el valor correspondiente a la publicidad local y lo que se invirtió para la contratación de los vendedores. Exactamente colocaremos acá la unidad de medida que corresponde a la hipótesis 3. Por último, colocaremos el valor correspondiente a la mejora sustancial en el periodo que estamos analizando de la hipótesis 3. Al final, establecemos una conclusión que nos permite establecer cuáles son esos factores que generaron diferentes variaciones frente al valor de la acción o a los índices de correlación que estamos estableciendo en la gráfica. Conclusiones generales y conclusiones particulares. Podemos evidenciar significativamente que una política sustancial y expansionista en los periodos 5 y 6 permitieron un incremento sustancial dentro de las ventas del periodo analizado. Detrás de esto, también podemos establecer que para lograr ese crecimiento sustancial en el valor de las ventas, fue necesario aumentar los potenciales de producción de la planta, lo que se derivó en un crecimiento sustancial de las ventas. Adicional a esto, unos planes de mejora que hicieron que el mercado fuera mucho más receptivo para el producto, permitió sin duda un mejoramiento sustancial. Otra de las hipótesis que podemos establecer acá es el nivel de correlación o de impacto que está generando nuestra variable de ventas frente al valor de la acción. Como vemos, acá el valor de las ventas se está incrementando por encima del potencial de crecimiento que está teniendo el valor de la acción, lo que significa que debemos detrás de esto identificar cuáles son las otras variables que están haciendo que el valor de la acción no crezca en la misma proporcionalidad como se identificó en los crecimientos anteriores y qué variables están jaloneando el valor de la acción hacia abajo que no permiten que crezcan en la misma proporcionalidad de cómo está creciendo el valor de la acción. De esta forma, ustedes completan todo el plan de acción de someter cada una de las hipótesis que ustedes han planteado dentro de un análisis correlacional para poderla someter a un trabajo en equipo de tal forma que el conjunto de los planes de acción de cada uno de los estudiantes les permita como equipo un trabajo colaborativo para generar una estrategia de juego basada en datos estadísticos, basados en análisis gráficos de los demás elementos que hemos acumulado en el desarrollo de la asignatura. Recuerden que este es el insumo de participación de cada uno de los estudiantes en función de generar un plan estratégico que vaya concadenado a mejorar y potencializar los rendimientos que hasta la fecha los diferentes administradores le han dado a la compañía Tempomat. Espero les haya sido de gran ayuda este tutorial para que ustedes puedan diseñar las diferentes estrategias y conclusiones en pro de potencializar su ejercicio dentro del simulador. Para nuevos contenidos, tus comentarios son apreciados en nuestro canal.